Existe un gran debate sobre la cuestión de que sí o que no las frutas elevan la glucosa en la sangre. De que si las frutas participan a provocar, ocasionar un cuadro de resistencia a la insulina o de diabetes tipo 2. Entonces, hay muchísimas personas que están muy confundidas y que tienen miedo a comer frutas porque piensan que la fruta es azúcar y que va a elevar su glucosa en la sangre y volverlo resistente a la insulina y crear a largo plazo un diabetes tipo 2. Entonces, este concepto de cual es muy difícil salir porque está por todas partes, la mayoría de los médicos alópatas promueven esta creencias que, le digo de una vez, es una creencia falsa, pero también médicos con una cierta apertura como los naturópatas, los médicos funcionales. Entonces escuchamos esta información, hacer eco y volver en diferentes medios y por fin la creemos, pero es un error. Y vamos a analizar por qué aquí, porque estamos haciendo un atajo, estamos confundiendo una reacción del organismo que ni siquiera se manifiesta en todas las personas, sino en un pequeño porcentaje de personas. Estamos tomando esta reacción como si fuese la causa, y no es así, porque en realidad no son las frutas la causa de que se eleva su glucosa. La verdadera causa profunda de que hay un pequeño porcentaje de personas a quien se le eleva la glucosa cuando comen frutas es la resistencia a la insulina, porque hay muchísimas personas en el planeta, yo soy una de ellas, podemos comer toda la fruta que queremos y no vamos a tener una elevación de la glucosa en la sangre. Puedo comer kilos y kilos todos los días por años de frutas y no tengo diabetes, no tengo hígado graso y no tengo resistencia a la insulina como muchísimas personas le pasa. Entonces, es porque se nos eleva a algunos de nosotros la glucosa en la sangre que debemos parar de comer frutas. Pues la respuesta es no, porque las frutas no son responsables. El verdadero responsable, la verdadera causa es la resistencia a la insulina. Necesitamos dirigirnos a este problema de la resistencia a la insulina y comprenderlo para poder entonces no manifestar este problema. La fruta al final son un revelador de un problema más profundo, pero no es la causa del problema. Bien, entonces aquí estamos teniendo como una comprensión amplia de la fisiología del cuerpo, de cómo funciona, no estrecha, porque cuando nos precipitamos y que vemos, que interpretamos los síntomas de forma muy corta, así, sin contemplar todo el organismo humano, entonces vamos a hacer atajos. Y por esta razón, por ejemplo, se recomienda a la persona de no comer frutas, que es un grave error. Y recomiendan a las personas una dieta cetogénica, que es otro error enorme. Y entonces la conciencia de los terapeutas que recomiendan esta dieta cetogénica está en paz, porque da la impresión que las personas están mejor, pero a largo plazo este tipo de alimentación va a crear la diabetes, porque es una alimentación que va a dañar los riñones, que contiene mucha grasa, y vamos a ver que la grasa tiene un rol muy importante en la resistencia a la insulina. Entonces, vamos a analizar la resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina primero es una hormona es un mensajero que circula por vía de la sangre para mandar señales, un poco como unos mandos de control dentro del organismo a diferentes órganos. Entonces la insulina está producida por los islotes de Langerhans que están en el páncreas y por vía de la sangre van a ir
hacia las células para enviar la glucosa hacia la célula para que todo el cuerpo pueda funcionar. La insulina no es algo malo, es algo vital. El problema es cuando hay resistencia a la insulina. ¿Qué es la resistencia a la insulina? La resistencia a la insulina es un mecanismo de adaptación que el cuerpo crea a propósito para protegerse de un exceso de almacenamiento de glucosa y de grasa a nivel celular. Cuando hay demasiado reserva de glucosa y de grasa a nivel celular, el cuerpo muy inteligentemente dice stop. No más insulina, resistencia a la insulina porque no queremos más. Esto va a perjudicar la célula. ¡Pum! Van a explotar. Bien, este fenómeno de resistencia a la insulina puede ser un poco difícil de comprender porque es un poco abstracto, ¿no? No es que no se produce mal la insulina, sí se produce, pero hay un mecanismo de resistencia a ella. Es el mismo fenómeno que cuando vamos en discoteca, que escuchamos mucho sonido muy alto y después cuando salimos el cuerpo ha hecho una resistencia al sonido alto y no escuchamos. Este mecanismo de adaptación es para proteger el tímpano y el de la resistencia a la insulina es para proteger las células. ¿Me comprenden? No hay nada malo en esto. Lo que es malo es de perdurar y de seguir repitiendo los mismos errores y no dirigirnos a la causa, que es lo que hacemos cuando adoptamos una dieta que no contiene frutas, que es cetogénica, que contiene muchas proteínas, que contiene mucha grasa y que tomamos unos hipoglucemiantes. Entonces es muy importante comprender lo que es la resistencia a la insulina, ¿no? Porque hay diferentes mecanismos que la provocan. Uno de ellos, ¿verdad?, se ubica a nivel de nuestro intestino delgado. El intestino delgado es un lugar donde están producidas una enorme cantidad de hormonas. En realidad es el lugar donde más hormonas están producidas en nuestro cuerpo. Tiene un papel importantísimo en el control de la secreción de la insulina en el páncreas, pero también regula la respuesta del cuerpo a esta insulina. Es como un modulador, de forma a mantener la glicemia estable todo a lo largo del día. Entonces, sabemos que cuando queremos dirigirnos a una causa de una posible resistencia a la insulina, necesitamos tener estos intestinos en orden. Porque si hay un montón de congestión, si hay una disbiosis, entonces todos estos procesos de modulación no se van a poder operar correctamente. El hígado es una otra referencia cuanto a la resistencia a la insulina. El hígado es también en estrecha relación con el páncreas y de una manera general con el metabolismo de los azúcares. Es conocido que un exceso de grasa en el hígado provoca resistencia a la insulina. Han escuchado, ¿verdad?, los médicos, unos coaches decir, tiene hígado graso, tiene que dejar de comer frutas, pero es un error gravísimo, porque estos hígado graso, como lo hemos visto en otro video, ¿a qué es debido? A un estado de toxicidad, de congestión, de ácidos a nivel del hígado que se protege con una enorme capa de grasa, porque la grasa es un aislante y así puede proteger los tejidos del hígado y así evitar un futuro cáncer. Pero cuando hay esta grasa, que es otro mecanismo de adaptación, entonces el hígado no puede funcionar de forma adecuada y esto influye en que hay resistencia a la insulina. Oiga bien, ya hemos visto dos causas de resistencia a la insulina y no hemos visto que las frutas fuesen responsables, de lo contrario. Para poder limpiar un hígado o unos intestinos necesitamos frutas. El cortisol es un otro factor que va a causar resistencia a la insulina. Podemos ver
personas que están diabéticos o con resistencia a la insulina por culpa del estrés, con personas que están atrapadas en el círculo del cortisol y al estar así en estado de alerta constantemente, a veces por años, sin darse cuenta, hay un efecto de resistencia a la insulina, porque el cortisol inhibe la acción de la insulina. En este caso es una resistencia a la insulina por inhibición, ¿ok? Por supuesto, el exceso de azúcar y el exceso de grasa, lo hemos visto al principio, es un factor de resistencia a la insulina, pero yo quiero que ustedes sean más inteligentes que todos estos médicos y estos terapeutas que están dando unas informaciones obsoletas. Yo quiero que ustedes comprendan que todos los azúcares no son igual y no podemos reducir las frutas que son la encarnación de la inteligencia divina en forma de alimento para nosotros los seres humanos. No se puede reducir a la palabra azúcar. Es un error grosero que muchísimos profesionales de salud cometen. Y no estoy aquí para criticar, estoy aquí para que intentemos juntos demistificar estas ideas erróneas que tenemos sobre las frutas y sobre la salud, porque las frutas vienen con una información micronutricional que es completa, no es un azúcar igual que un azúcar blanca o un azúcar de caña que ha pasado por un proceso de transformación, de cocción, que los ha denaturalizado. Tampoco es un azúcar tipo carbohidratos complejos como los que hay en las patatas, en las harinas, en el arroz, nada que ver. Bien, vamos a decir que el azúcar de la fruta es un azúcar inteligente y perfecto para nosotros los seres humanos. No es un tipo de azúcar que pueda crear congestión. Puede sí en algunos sujetos que están con mucha resistencia a la insulina, en el principio provocar que la glucosa suba en la sangre, pero esto no significa que provoque que vayan a tener más resistencia a la insulina, de lo contrario, o que se van a volver diabéticos tipo 2, de lo contrario. Las frutas, porque contienen mucha fructosa que no requiere insulina, que es absorbida por difusión y tiene un poquito de glucosa, pero todas las frutas tienen un índice glicémico mucho más bajo que la mayoría de los alimentos y son realmente lo ideal para un diabético poder corregir su resistencia a la insulina y curar. Hay miles de personas que lo han hecho, pero no han hecho estudios sobre este fenómeno todavía, pero es importante señalarlo. Ok, disruptores endocrinos en los productos light, los químicos, ¿verdad? Porque sabemos que la resistencia a la insulina, la diabetes tipo 2, tiene también un aspecto de disrupción, desajuste endocrino debido a champú, maquillaje, perfumes o a estos sustitutos, ¿verdad? De azúcar, edulcorante, que se usan, incluso que recomiendan los mismos médicos alopáticos a sus pacientes. Estos mismos productos provocan resistencia a la insulina. Comer con demasiada frecuencia, hay una idea preconcebida de que un diabético tiene que comer con mucha frecuencia, mucha pequeña comida, y es un error gravísimo, porque esto llama a la campanita de la insulina y a cada vez vamos a almacenar. Un diabético se puede curar incluso con esta única herramienta del ayuno intermitente. Es extremadamente saludable que una persona que tiene resistencia a la insulina o diabetes tipo 2 practique un mínimo de 16 horas de ayuno intermitente todos los días, porque esto les va a ayudar a volver a tener sensibilidad a la insulina.
Perdón, la sensibilidad a la insulina es lo contrario de la resistencia a la insulina. Necesitamos, queremos, deseamos una buena sensibilidad a la insulina. Significa que nuestro cuerpo funciona muy bien. Entonces, han entendido, han comprendido que para poder corregir un patrón de resistencia a la insulina no debemos evitar las frutas. Lo que tenemos que hacer es restaurar la salud del páncreas, del hígado, de los intestinos, de las glándulas suprarrenales y tener un modo de vida lo más cercano a la naturaleza posible, con una buena cantidad de frutas, con vegetales crudos, de poco almidón, cocinados al vapor, en sopas. No debe haber un exceso de grasa, porque cuando hay mucha grasa a nivel celular, esto provoca una resistencia a la insulina. Y hemos llegado a la conclusión, los médicos de ahí arriba, ¿no?, que saben todo lo que le estoy explicando. Los que no saben son los de abajo, los médicos comunes que todavía no se han experimentado en su propia búsqueda. Entonces, los de arriba ya sabemos que son los aceites lo más problemático, más que la glucosa, más que el azúcar en la dieta, porque crea como un problema del metabolismo del azúcar, de la glucosa. Entonces, es muy simple. Actividad física para poder corregir esta resistencia a la insulina y no tener al final glucosa que se eleva cuando vamos a comer frutas, pero tampoco otros tipos de azúcar. Meditación, porque ya sabemos que no podemos estar estresados, sino esto nos eleva la glucosa en la sangre y crea resistencia a la insulina. Plantas medicinales para hígado, páncreas, el cardomaliano, el desmodium, el chrysanthellum americanum, la alcachofa, el rábano negro, úsenla. Dios las ha creado para nosotros, igual que las frutas, para que podamos ser sanos. Evitar los productos light. Estos serían mis recomendaciones cuando una persona tiene resistencia a la insulina, para poder corregir esta resistencia a la insulina desde la causa profunda, no corregirla de forma superficial, poniéndonos tapujos, evitando el problema y viviendo así torcido y no realmente saludable. Yo deseo que ustedes tengan toda la comprensión de la fisiología humana para poder comprender cómo funciona su vehículo, su cuerpo, y saber lo que necesitan comer. Le mando un fuerte abrazo y muchísimas bendiciones.